Y nos vamos ahora a hablar sobre la crisis provocada por los fallos en los cribados de diagnóstico del cáncer de mama con un dirigente del PP. Pero antes queremos hacer uno o varios matices a la entrevista, ambos relacionados con pues con la casuística de que la entrevista se grabó el miércoles por la mañana. Mira, la noticia de que dimitía la consejera, que ya hemos dado en este informativo, pues nosotros la subimos el miércoles por la tarde. Nosotros grabamos, repito, el miércoles por la mañana. Por tanto, el entrevistado, pues, habló con la información de que la Junta no iba a pedir dimisiones de nadie y no iba a dimitir nadie. Por tanto, sus respuestas están viciadas por eso. Y por otro lado, pues nosotros, claro, sin información a la vista de que fuese a dimitir nadie, pues considerábamos que podíamos guardarnos la noticia para el final y enganchar con esta entrevista. Dada que ha dimitido la consejera, le hemos dado la segunda noticia del informativo. Pero justo dentro de unos segundos me van a escuchar ustedes decir que la última información que hemos dado es sobre la dimisión. Pues no, no ha pasado. Por cierto, me acabo de dar cuenta que me he cambiado de camiseta. Lo siento, lo de grabar con esto es lo que tiene. La he echado a lavar porque, en fin, ha pasado tiempo, ¿sabes? Ahora estoy más guapo, ¿no? Van a verme con cambios de look y todo. Vale, pues para comentar algunas de las noticias que hemos comentado durante el informativo de la semana, el repaso semanal de la Diana, tenemos con nosotros al presidente de las nuevas generaciones del PP en Granada y concejal de Juventud en el Ayuntamiento de la capital, Fernando Parra. Gracias por venir a la Diana. Hola, buenas tardes, Samuel. Muchas gracias por invitarme. A usted. Señor Parra, como dirigente de las juventudes del PP en Granada, ¿tiene algo que decirle a las mujeres que han sufrido retrasos hasta de 2 años en el diagnóstico de cáncer de mama? ¿Tiene algo que decirle como representante del PP? Hombre, por supuesto, la verdad es que solidarizarse con un error así tan grande que una administración no se puede permitir, eso es lo primero, sobre todo, además, a mí me ha tocado de cerca estar en esa enfermedad y lo primordial es tener un diagnóstico precoz para atacar lo más rápido posible a la enfermedad. Yo creo que fundamentalmente pedir disculpas desde la gestión que se haya podido hacer negativa. Sí que es verdad que es una gestión que se viene eh, trayendo de cola desde el año 2012, desde que Montero fue consejera de Sanidad y cambió los protocolos y eliminó el hecho de avisar a las pacientes que fuesen dudosas, que saliesen en la mamografía, que hubiese duda. Pero aún así, bueno, yo creo que llevamos ya 7 años también en el gobierno y estos errores, estas negligencias que se venían arrastrando deberían de haberse encontrado mucho antes. Vale, usted me ha reconocido que esto es un error. ¿Qué implica que se haya cometido este error? ¿El Partido Popular qué debería hacer desde la Junta de Andalucía que gobierna? Porque ya ha dicho la consejera que ya no pretende dimitir. Entonces, ¿qué puede hacer el Partido Popular para pedirle políticamente perdón a las afectadas? Sí, bueno, yo creo que también no creo que sea un fallo de la consejera, obviamente, como he estado comentando. Siempre se busca principales culpables políticos. Yo creo que también hay que ir mirando dónde se ha producido el error, porque obviamente quien está al cargo de la gestión, ya sean directores de hospitales o en otro ámbito de la sanidad, también tienen su parte de responsabilidad y yo creo que también, bueno, hay que acotar dónde se ha producido el error, por qué no se ha detectado antes, que como está comentando se viene arrastrando desde el año 2012, y tomar la responsabilidad en cuanto se encuentre dónde se ha producido concretamente el fallo. Me reconocerá, señor Parra, que si actualmente la Junta fuera del PSOE y ustedes estuviesen en la oposición, no solamente pedirían la dimisión de la consejera, sino que tendrían un tono más duro contra este error. Entonces, si ustedes pedirían, los que pedirían que sería la división, si somos, o sea, si creo que ahí nos podemos llegar a poner de acuerdo, que ustedes pedirían la dimisión de la consejera si fuera del PSOE, ¿por qué ustedes no la piden? No se la pide Juanma Moreno a la consejera. ¿Tienen ustedes un doble rasero en función de si están o no están en el gobierno? No, doble rasero no creo. La consejera de salud actual no sé si lleva un año y poco en el gobierno, o sea que no creo que sea responsabilidad absolutamente suya. Y nosotros, si estuviésemos en la oposición, pediríamos depuración de responsabilidades, pero que se buscase una solución real, no solamente hacer sangre por hacer sangre, porque al final es lo que muchas veces le he comentado yo a la gente que hace una crítica dura
a la gente que nos dedicamos a la política, que es la deshumanización del político. Muchas veces entramos en un juego que deshumanizar a una persona que intenta gestionar de la mejor manera posible no creo que sea lo más adecuado, y menos en esta situación que, como vengo diciendo, se viene arrastrando desde el año 2012, cuando María Jesús Montero era la consejera de salud. Hablaba usted de la deshumanización del político y la verdad es que me recordaba pues a algunas frases del Partido Popular, ¿no? Desde llamar felón hasta llamar hijo de puta al presidente del gobierno, cosas que han hecho dirigentes del PP, o hoy mismo se le llamaba cerdo a miembros del Partido Socialista por presuntos casos de corrupción, llamar dictador, bueno, dictador lo hace más concretamente el Partido de la Ultraderecha, lo hace Vox. O sea, ¿no cree usted que eso de la deshumanización en algunos momentos también lo ha llevado a cabo su formación política? Bueno, lo de llamar hijo de puta no me suena a mí en ninguno Ayuso, Ayuso. No dijo eso exactamente, y Bueno, eso es menos lo que dice su públicamente. gabinete, y tú lo sabes. Y menos públicamente. Al final, esto es una espiral que viene creciendo desde que Podemos cogió impulso, sobre todo en redes sociales, en Twitter, que empezó crispando a la población y bueno, poco a poco fue entrando en un cisma, donde yo me acuerdo cuando Cifuentes tenía casi que salir escoltada de su casa cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, porque la gente de extrema izquierda tenía la intención, o parecía que tenía la intención de agredirla. Entonces, bueno, yo creo que ahora, por unos pequeños descalificativos que no se deben de producir, y menos en sede parlamentaria, sobre todo porque sea una imagen muy mala, yo, que también tengo cargo institucional, nunca lo he hecho y nunca lo haré. El hecho de descalificar, porque al final lo que valoramos aquí es la gestión de una persona, no valoramos un descalificativo personal. Y eso, yo creo que mi partido nunca ha entrado en muy pocas ocasiones, y si lo ha hecho, la verdad es que no estoy de acuerdo en que se entre en ese tipo de descalificaciones. El señor Tellado hace semanas hablando de la fosa común del gobierno, Bendodo hablando de pirómana, a la que gestiona Protección Civil, o sea, su partido, igual que otros tantos, igual que el Partido Socialista, igual que Sumar, Podemos, etcétera, eso lo hacéis todos, pero no se puede decir que su partido no haya incurrido en este tipo de fango, digámoslo así. Sí, a ver, lo de llamar pirómana, la verdad es que es un calificativo, bueno, agresivo a la hora pues, de valorar una gestión, pero sobre todo cuando hay vida humana en juego, yo creo que lo que no se puede ser tampoco es tibio, y el control al gobierno es fundamental. Es verdad que habría que moderar desde todos los ámbitos políticos, y es mi percepción, moderar sobre todo las palabras que se dicen, porque eso luego se traslada a la población, y lo que hay que intentar es polarizar lo menos posible. Por ejemplo, un líder al que yo me fijo mucho, que es Juanma Moreno, nunca lo habrá escuchado decir ningún descalificativo de los que has comentado. Y bueno, en esas de esa crispación, ese fango, hemos de reconocer que hay veces en las que la sesión de control se convierte en una sesión de control del gobierno a la oposición, cosa que no es para lo que está institucionalmente creada. Le quería preguntar por otra de las noticias con las que abríamos el informativo, y es que hoy, el día que estamos grabando esto, que es miércoles 8, ha salido la noticia de que el principal cabecilla del conocido como caso Gürtel, que se llama así, Gürtel Correa, Sí. Francisco Correa, ha confesado todos los delitos por los que se le acusaba en la última parte abierta del caso, pues lo han reconocido todos. Estos concretamente iban por un presunto delito de blanqueo. Esta trama, por si la gente no lo sabe, yo lo he tenido que buscar, para serle sincero, tiene relación con el Partido Popular, con su formación, porque le acusaría al partido de financiarse ilegalmente, de recibir sobornos y de recibir también comisiones, ¿no? Digamos, mordidas, y de darlas. ¿Hasta qué punto, con este historial y con otros tantos casos que actualmente todavía se están juzgando, tiene posibilidades el PP de salir a un debate político, además tan bronco, hablar de la corrupción como principal discurso? ¿Puede el Partido Popular hoy, con gente todavía en juzgados, hablar de corrupción del Partido Socialista? Sí, yo creo que obviamente, claro que podemos hacerlo, porque el Partido Popular obviamente ha sufrido el daño de la corrupción, lo ha sufrido en la urna. Internamente hemos tenido congresos donde hemos elegido a nuestros líderes y nos hemos reformado, hemos rehecho el partido por completo.
hemos cambiado varias veces de líder en los últimos años, no se nos olvide. O sea que nosotros hemos hecho una autocrítica muy fuerte y hemos puesto de verdad, hemos puesto los pies en el suelo y hemos visto que había que cambiar las cosas en el partido para que la corrupción no te llevase por delante. Cosas diferentes es lo que está haciendo el PSOE, que en el PSOE de Andalucía ya sabemos todos los casos de corrupción que ha habido, pero yendo a una moción de censura como fueron en 2018 contra la corrupción, que ellos decían que había sistemática en el Partido Popular y que ahora ellos mismos sean los que están liderando las portadas por casos de corrupción, pues bueno, es un poco hipócrita. En este sentido, condenar completamente la corrupción y quien haya cometido algún delito, por pequeño que sea, tiene que caer todo el peso de la ley. Ya lo está sufriendo, por ejemplo, Bárcenas, que, bueno, lo usaron para hacer una condena ejemplar, por así decirlo, ¿no? Que le echaron bastantes años de cárcel. Y bueno, quien lo haya cometido, que lo pague, sea el hermano del presidente o sea en este caso Francisco Correa. Señor Parra, preguntas de sí o no, si me lo permite. Sí. Entiendo, según su discurso, que Sánchez es responsable en primera persona de los que Ábalos y los que Santos Ciudadana hacían, ¿no? Responsabilidad el tema de corrupción, no, pero que lo sabía o que tiene que asumir una responsabilidad política, sí. Vale, esa misma responsabilidad política la tendría que recibir Mariano Rajoy o Aznar, por ejemplo, con Bárcenas, que estuvo en los dos gobiernos y todos hemos conocido. ¿Qué pasaba? Perdón, me estaba hablando de Montoro o Bárcenas, por ejemplo, que cada uno en sus consejos de ministros han estado pringados. Si se encuentra relación en todos esos casos de corrupción con los presidentes Aznar y Rajoy, Pero hoy estoy de acuerdo, relación claro. no hay. Hoy relación judicial no hay entre Sánchez y Ábalos, pero su partido lo relaciona, como puede ser incluso lógico. Entonces entiendo que A también ver, se podría relacionarles, ¿no? sí, pero es muy diferente. La corrupción que hay en el PSOE con Ábalos y Koldo se relaciona directamente con el presidente porque eran su íntimo, sus secretarios de organización, donde iban en el famoso peolló recorriéndose España para reconquistar el Partido Socialista, y luego estamos viendo que Begoña Gómez también tiene su parte, su hermano tiene también su parte, entonces no creo que el único que no se enterase de nada de todo esto fuese Pedro Sánchez, que estaba rodeado absolutamente en todo su entorno por la corrupción. Fíjese, Montoro, lo íntimo que tenía que ser con el PP, que fue ministro de Hacienda, un ministerio muy importante con dos gobiernos del PP, con dos presidentes. Oye, ya tiene que ser íntima la relación con el partido. Hombre, claro, la gente que está al frente de las administraciones tiene que tener una responsabilidad también en el partido. Por eso te digo que si se demuestra que hay relación tan estrecha como, por ejemplo, puede haberla con Sánchez, pues deberían también de juzgarse. No, se lo digo porque el Partido Popular religió a Feijóo hace cuestión de meses, creo, y estaban ahí, abrazándose Rajoy, Aznar y Feijóo, dos presidentes, ¿no? Con por lo menos miembros de sus partidos y de sus gobiernos, mínimo en causas judiciales. Eso también choca. Imagínense que estaba el partido, o sea, Pedro Sánchez con el mismísimo Ábalos el otro día en Ferraz. Ustedes lo criticarían, entienden que lo critique el PSOE esas imágenes, ¿no? Que vimos. El presidente Rajoy yo creo que tuvo un gobierno ejemplar donde nos sacó de una crisis muy profunda a los españoles. Es verdad que hubo problemas con algunos casos de corrupción y Aznar nos puso en primera línea mundial el país, y es verdad que también hubo casos de corrupción porque al final no controla absolutamente todo lo que pasa en tu gobierno. Pero es que es lo que vuelvo a decir, si todo tu entorno está vinculado a la corrupción, que es cosa que no ocurre con Aznar y con Rajoy, pues seguramente responsabilidad o conocimiento tendría. Bueno, de momento casos de corrupción conocemos de un ministro del PSOE. Posibles casos de corrupción de ministros que en su momento eran presidentes autonómicos está todavía por ver. Les quería preguntar lo último, ¿cómo cree que puede afectar todo esto que hemos hablado en las andaluzas, que van a ser dentro de un año, donde obviamente todos los actores políticos que hemos comentado, desde su formación hasta el PSOE, Sí. van a presentar? ¿Cómo crees que le puede afectar todo esto que hemos comentado en las andaluzas a los partidos? Bueno, yo creo que el presidente Juanma Moreno está muy fuerte, tiene mucho respaldo de la población. La gente también yo creo que está contenta con el rumbo nuevo que ha cogido
Andalucía y, bueno, la serenidad con la que gobierna Juanma Moreno y evitar la confrontación. El otro día mismo, por ejemplo, pudimos escenificar las dos Andalucías que se pueden presentar, que es la moderación y el saber estar de Juanma Moreno, y el y tú más o el echarse cosas en cara de María Jesús Montero cuando estuvieron repartiendo cuando estuvieron anunciando la vivienda de VPO. Yo creo que el PSOE en Andalucía está muy tocado con una candidata que no cae bien, que es María Jesús Montero. Y yo creo que, bueno, la marca nacional de Vox puede hacer un poco de daño al PP o la derecha, pero yo creo que la mayoría absoluta, Juanma Moreno la va a seguir conservando. ¿No cree que le afectará toda esta polémica que comentábamos al principio del cáncer de mama al Partido Popular? Seguramente algo afecte, pero bueno, habrá que explicar bien qué es lo que ha sucedido, depurar, como hemos comentado antes, correctamente las responsabilidades, pero sobre todo, lo más importante, explicar de dónde viene y por qué ha estado ocurriendo este problema. Pues Fernando Parra, presidente de la Juventud del Partido Popular en Granada. Gracias por venir a la Diana. Nada, muchas gracias a vosotros. Tu primera y espero que no última vez en esta Sí, temporada. esta ha Nosotros sido más durilla. Sí, bueno. Pero bueno. Nos vamos a la tertulia, que tenemos a gente muy interesante esta semana.